Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro y al Museo Arocena por la invitación a participar con esta ponencia sobre las hermanas Juliana y Josefa San Román, que fueron artistas del siglo XIX. Sin más, inicio con esta presentación. Juliana y Josefa San Román nacieron en 1826 y 1829, respectivamente en Lagos de Moreno, Jalisco, en el seno de la familia formada por Blas San Román, acaudalado comerciante, y María de Jesús Castillo. Hacia 1836, los San Román Castillo se mudaron a la Ciudad de México, donde, gracias a la holgada situación económica, Juliana y Josefa gozaron de una educación privilegiada, que incluía clases de pintura. Al otro lado del océano, en 1835, el catalán Pelegrín Clavé viajaba a Roma para residir ahí y continuar su formación pictórica en la Academia de San Lucas. Esto fue posible gracias al apoyo económico de la Junta de Comercio de Barcelona. En tanto, en México, en los años 40 del siglo XIX, el gobierno de Antonio López de Santa Anna apoyaba la reconfiguración de la Academia de San Carlos, esto a raíz de una iniciativa de José Bernardo Couto y Javier Echeverría. El proyecto para San Carlos comprendía la búsqueda de profesores europeos que elevaran el estatus de la institución mexicana. En 1845, en Roma, se organizó un concurso para designar al nuevo director de pintura de la Academia de San Carlos, en el que Clavé resultó ganador. Un año después, el pintor catalán arribaba a México para asumir su nueva encomienda. La llegada de Clavé a la Ciudad de México no pasó desapercibida para las familias acaudaladas de la capital, entre ellas la San Román Castillo. Pronto, Blas San Román consiguió que el pintor dirigiera la educación pictórica de sus hijas Juliana y Josefa, la cual se verificó en el domicilio de las jóvenes. Bajo la dirección de Clavé, ambas hermanas ejercitaron sus habilidades por medio de la copia de lienzos, algunos con temática religiosa, pero también a través de la composición de obras originales, ya retratos, escenas costumbristas, naturalezas muertas y paisajes. Gracias a su talento, a su relación con Clavé, ya que su padre apoyaba económicamente a la Academia de San Carlos, Juliana y Josefa pudieron exponer algunas de sus copias y composiciones originales en los salones anuales que a partir de 1848 se organizaban en la institución. En estas exposiciones, además de los lienzos de los alumnos había una sección para obras remitidas fuera de la academia. En estos salones no solo participaron las San Román, sino otras señoritas de la burguesía local e incluso del interior del país. En la primera exposición de la academia, Juliana y Josefa presentaron 4 lienzos. En la segunda, realizada en 1849, Josefa exhibió interior del estudio de un artista, en el que se representó dentro de la habitación que había adaptado como estudio para pintar. En el lienzo se mira a Josefa de espaldas al espectador al momento de suspender su labor pictórica para prestar atención a la lectura en voz alta de una mujer sentada en una silla, mientras otra, en un sofá de líneas victorianas y con la mano izquierda en la sien, parece reflexionar sobre lo que escucha. En la tercera exposición, de 1850, Josefa presentó 3 cuadros, entre ellos Gabinete de Costura, donde se presentó con su hermana al momento de realizar labores textiles, otra vez en el ámbito íntimo del hogar. En esta ocasión acompañados por una mujer mayor, una mucama y un grupo de niños que juegan. Por su parte, Juliana exhibió 2 obras, una de ellas, Sala de Música, en la que se pintó al piano acompañada de su hermana Josefa, mientras un hombre con una lujosa bata de estar las mira y disfruta de la pieza que interpreta. El caballero era Karl Hagemeck, un inmigrante alemán a quien Juliana conoció hacia 1845
cuando éste apenas había llegado a México e iniciado un negocio de importación y venta de textiles al menudeo. Cabe señalar que esta fue la tercera y última vez que Juliana participó en las exhibiciones de la Academia, aunque esto no significa que haya dejado de pintar. Josefa San Román no volvió a participar en las exposiciones sino hasta 1855, cuando presentó La Convalecencia. En este lienzo, Josefa presenta, de nueva cuenta, el ambiente del hogar. En el salón se mira a una mujer sentada en un sofá victoriano, mientras es atendida por un médico. Al mismo tiempo, una joven le sostiene la cabeza. Esta obra, sin duda, es la más íntima y afectiva del pincel de Josefa, pues representa un doloroso episodio de la autora. La convaleciente no es otra que Juliana San Román, quien en 1852 se enfermó gravemente y murió. 2 años atrás, en 1850, Juliana había contraído matrimonio con Carl Hagenbeck, a quien representó en su lienzo Sala de Música. La muerte de Juliana no pasó desapercibida en la Academia de San Carlos ni para los asistentes de la exposición de 1855, pues en ella se presentó el retrato póstumo de Juliana, plasmado por los pinceles de su maestro Pellegrin Clavé, quien, para la posteridad, construyó una imagen en la que destacó, sobre otras, la calidad de pintora de su alumna. En un espacio interior, el catalán representó a Juliana con la mirada hacia el espectador en el momento que se dispone a ajustarse una esclava de oro de la mano izquierda, a la que acaba de vestir con un guante. La otra prenda, correspondiente a la derecha, está sobre una mesita con un mantel verde, sobre la que reposan un pequeño libro, una paleta con pinceles y una caja de colores al óleo. En un segundo plano, cercano a la mesa, se ve un lienzo montado sobre un caballete. Se trata de un cuadro que aborda un pasaje del Antiguo Testamento, Tobías y el ángel. Al parecer, Clavé eligió representar a su alumna con la última composición que realizó bajo su guía. Además, el detalle de los guantes y la mantilla que viste Juliana indican que está a punto de salir de su estudio, al que nunca más regresará. El destino de los lienzos. En este punto vale preguntarse qué sucedió con estas obras que llamaron la atención de aquellos que visitaron los salones de la Academia. Pues bien, para averiguarlo es necesario seguir la historia de los Hagenbeck. Veamos. Carl Hagenbeck guardó luto durante algunos años, pero en 1856 contrajo matrimonio nuevamente. La nueva esposa del alemán fue nada más y nada menos que su cuñada, Josefa San Román. Tal tipo de enlaces no era raro en la época. Además, el nuevo matrimonio convenía a Carl, pues de tal manera quedaba exento de devolver la dote de Juliana. Al mismo tiempo, Blas San Román no tenía que entregar una nueva dote si Josefa se casaba con alguien más. Carl no tuvo descendientes con Juliana, pero sí con Josefa. Uno de ellos fue Agustín Hagenbeck, quien en 1890 contrajo matrimonio con Guadalupe de la Lama Molinos del Campo, una joven de la aristocracia mexicana cuyos orígenes se remontaban a la época virreinal. Ahora bien, Agustín Hagenbeck heredó parte de los bienes de sus padres, entre ellos numerosos inmuebles y varias obras de arte, como los cuadros de las hermanas San Román. A diferencia de los lienzos de los pintores de la Academia, que entraban en el mercado del arte, las obras de las mujeres pintoras por lo general permanecía en el ámbito familiar, pues desde un principio no tenían una finalidad comercial. El matrimonio de Agustín y Guadalupe tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Antonio Hagenbeck de la Lama, quien nació en 1902. Desde niño, Antonio se interesó por las antigüedades y el arte. Una anécdota relata que en una ocasión doña Guadalupe se disponía a quemar unos papeles que no eran otra cosa que un árbol genealógico, pero su pequeño hijo se opuso y logró salvar los documentos. La infancia y juventud de Antonio transcurrió en residencias del siglo XIX, en cuyas habitaciones había diversidad de pinturas, esculturas y mobiliario europeo. En ese contexto hogareño fue en el que Antonio debió conocer los lienzos de su abuela y tía abuela. Seguramente escuchó
hablar de ellas y de que sus cuadros, que veía cotidianamente, habían sido expuestos en la Academia de San Carlos. Esto despertó el interés, aprecio y cariño del jovencito por la obra de Juliana y Josefa San Román. En 1927, el joven coleccionista logró que uno de sus parientes de la rama San Román le vendiera un cuadro de las señoritas pintoras del siglo XIX. Una carta de agradecimiento a la señora San Román, viuda de Gutiérrez, nos indica que en la mente de Antonio ya anidaba la idea de coleccionar la obra de sus ascendentes. Y cito: he de agradecerle se sirva decirme si es que tienen otros cuadros de la señora San Román y si están dispuestas a vendérmelos. Y si es así, sírvase comunicármelo por escrito, lo más pronto le sea posible. La casa de la bola y los lienzos de la San Román. Decenios más tarde, en 1942, Antonio Hagenbeck adquirió un edificio virreinal ubicado en Tacubaya, al poniente de la Ciudad de México. Para ese momento, Agustín Hagenbeck y Guadalupe de la Lama ya tenían varias décadas de haber fallecido y don Antonio había heredado, además de un buen número de edificios en el centro histórico de la ciudad, mucho del mobiliario y pinturas del siglo XIX de sus padres. Con ellos, Antonio decoró la Casa de la Bola, como se le conocía y aún conoce al edificio ubicado en la calle de Parque Lira. De esta manera, los interiores de la antigua construcción novohispana adquirieron en pleno siglo XX la atmósfera de una mansión decimonónica. En su afán por traer de vuelta el ambiente del siglo XIX, don Antonio recreó un salón femenino de aquella época, al que decoró, justamente por ser un salón femenino, con damasco rosa. Pero más allá de la evocación de un espacio de uso exclusivo por las mujeres, Antonio Hagenbeck hizo de este espacio un lugar de memoria y afecto, pues fue destinado para resguardar varios de los cuadros de su abuela y tía abuela, en específico aquellos presentados en la academia. Veamos. En la pared norte, don Antonio colgó dos cuadros de Josefa San Román, interior del estudio de un artista y gabinete de costura, exhibidos en la academia en 1849 y 1850. En el muro sur colocó Sala de Música y La Convalecencia, pintados por Josefa y Juliana, respectivamente, y presentados en la Academia durante las exposiciones de 1850 y 1855. En la pared poniente, don Antonio colocó los retratos de sus abuelos, Josefa San Román y Karl Hagenbeck. El retrato de Josefa es una copia que el coleccionista hizo de una composición original de Clavé, mientras que el retrato de Karl fue pintado por Josefa. En los años 80 del siglo XX, Antonio Hagenbeck conoció a la investigadora Leonor Cortina, quien en ese tiempo indagaba sobre las mujeres pintoras del siglo XIX. Cortina pronto hizo amistad con el coleccionista y cuando visitó su residencia de Tacubaya, debió sorprenderse al ver unidos en un mismo lugar los cuadros costumbristas que las hermanas San Román habían presentado en los salones de la academia y el retrato póstumo de Juliana, hecho por Clavé. En 1985, la investigación de Cortina derivó en una exposición en el Museo Nacional de San Carlos, cito el Puente de Alvarado, en la que se presentó la obra de 30 artistas, entre ellas Juliana y Josefa San Román. En 1991, Antonio Hagenbeck falleció en su residencia de Tacubaya. Poco tiempo antes había dictado testamento en el que indicaba que su residencia y otras dos ubicadas en el Estado de México y Puebla se, se convertirían en museos a cargo de una fundación creada por él mismo, presidida justamente por Leonor Cortina. Un año más tarde, en 1992, la Casa Museo inició su programa de visitas guiadas por cita y en 1998 iniciaron los recorridos dominicales. Consideración final. La decisión de Antonio Hagenbeck de coleccionar los lienzos de su abuela y tía abuela, Juliana y Josefa San Román, y de crearles un salón especial dentro de su residencia
en Tacubaya, la Casa de la Bola, ha permitido que la obra de estas señoritas pintoras del siglo XIX sea una de las más conocidas y estudiadas, pues los cuadros de otras artistas de aquella época han quedado dispersos en varias colecciones particulares no disponibles al público. Muchas gracias.